Muy buenas noches, mi nombre es Patricia Elena Díaz Zavala. Voy a hablarles sobre la historia de la contaduría pública y normativa vinculada a la profesión de la Ley 43 de 1990. Eh, bueno, como sabemos, todo comenzó eh, en la con los orígenes, ¿cierto? La contaduría se originó en la antigüedad, con registro de transacciones comerciales en civilizaciones como Egipto, Grecia y Roma. Podríamos decir que la contaduría pública tiene una rica historia que se remonta a la antigüedad, desde la necesidad de registrar y controlar los bienes y recursos hasta la actualidad. Eh, la contaduría como tal ha evolucionado para convertirse en una profesión fundamental en la economía global. Sus orígenes eh, se originó, valga la redundancia, eh, por estas transacciones y la necesidad de controlar todas las compras, bienes, etcétera. En la Edad Media la contaduría se desarrolló en Europa, especialmente en Italia, donde se crearon los primeros sistemas de contabilidad. Entre ellos tenemos al señor Lucas Pacioli, quien fue el que escribió Suma de aritmética y geometría. Este fue considerado como el primer libro de la contabilidad. En el siglo XIX la revolución industrial impuso el desarrollo de la contaduría, ya que las empresas necesitaban sistemas de contabilidad más complejos para gestionar sus operaciones. Luego de este proceso pasamos a la profesionalización. Este comenzó a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Donde fue la creación de organizaciones como la CPA, ¿cierto? En los Estados Unidos. Por eso es que vemos que en la actualidad la contaduría pública es una profesión reconocida globalmente con normas y estándares internacionales para la contabilidad y la auditoría. Entonces podríamos decir que la historia de la contaduría pública es una historia de evolución, ¿cierto? Y adaptación a las necesidades cambiantes de la economía y la sociedad. Sabiendo pues que desde sus orígenes en la antigüedad está como el proceso que ha tenido y ha jugado un papel fundamental en la gestión y control del desarrollo y seguirá siendo una profesión esencial en el futuro. Bueno, para hablarles un poco de la normatividad de la ley 43 de 1990, pues esta prácticamente da como unas pautas y de la profesión pues del contador público, ¿cierto? Entre ellas tenemos la primera, que es un contador público, dice de la profesión y el contador público. Entonces, ¿qué es un contador público? Pues un contador público es una persona natural que mediante inscripciones y acreditaciones de su competencia profesional está facultada para dar fe pública de hechos propios de ámbito de su profesión. Entre ellas dictaminar sobre estado financiero y realizar actividades relacionadas con la ciencia en general. Dentro de esta profesión tiene actividades un contador público, podemos mencionar algunas, como la organización y revisión de control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, asesoría tributaria, general en aspectos contables, auditoría y revisoría fiscal. Entonces aquí viene qué requisitos necesitaría para ser un contador público. Entonces tenemos como expedir la tarjeta profesional, denunciar ante las autoridades competentes a quienes se identifiquen y firmen como contador público sin estar inscrito como tal.
ejercer normas y directrices para el ejercicio de la profesión. Entre ellas voy a hablar un poco porque del decreto 1235 de 1991, mayo 15, quien tuvo como la participación, el cual fue expedido en su debido momento por el presidente de la República, en donde anuncia como decreto que la tarjeta profesional sea expedida por la Junta Central de Contadores, ¿sí? Y debe tener algunos requisitos. Primero, presentar la solicitud 60 días siguientes a la presentación, ¿cierto? Se debe, como primero, el nombre y apellidos completos del contador y el número del documento de identidad. Segundo, el número y fecha de la resolución de inscripción. Como tercero, el nombre de la institución de educación superior que otorgó el título. Cuarto, tenemos el número de la tarjeta profesional. Como quinto, la fotografía del reciente contador público. Como sexto, tenemos la firma del presidente de la Junta Central de Contadores. Y como séptimo, tenemos la firma del contador público titular de la tarjeta. Entonces son unos requisitos que fueron como decreto, el cual está expedido pues allí. Como segundo, tenemos del ejercicio de la profesión. Esto nos quiere decir que solo los contadores públicos inscritos pueden ejercer la profesión de utilizar el título de contador público. La tarjeta profesional es el documento que acredita la inscripción y habilitada para ejercer la profesión. Como se observa aquí, en este espacio podemos decir que los contadores públicos tienen obligaciones y prohibiciones. Entonces podemos mencionar algunas de las obligaciones. Obligaciones tenemos observar las normas de ética profesional, actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente adaptadas o aceptadas, vigilar que el registro de información contable se fundamente en principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Y entre las prohibiciones tenemos ejercer la profesión sin estar inscritos y utilizar, puede ser el título de contador público sin estar habilitado. Puede ser una de las prohibiciones. Bueno, la tercera tenemos de la vigilancia y dirección de la profesión. Bueno, como vigilancia tenemos que es el fin de garantizar la calidad y confiabilidad de servicios prestados a los contadores públicos, con la idea de proteger los intereses de la sociedad. Entonces muchos de ellos siempre buscan como garantizar, ser garantes. Entre ellos también tenemos unos objetivos muy claros. Y es proteger los intereses de la sociedad y de los usuarios de los servicios de contabilidad, promover el desarrollo y la mejora continua de la profesión de contador público. Como 4 tenemos el código de ética profesional. Bueno, el código de ética profesional es algo que también es muy importante, ya que de ello depende pues ser muy profesional en lo que se está ejerciendo. Entonces dentro de esos tenemos algunas. Tenemos la integridad y objetividad, la independencia, la responsabilidad y la confidencialidad, ¿cierto? Entre ellos también tenemos que deben de ser observadores de las disposiciones normativas, de competencia y activación y actualización profesional, siempre deben de estar como actualizados. La difusión y la colaboración y el respeto entre colegas, eso es crucial, ¿cierto? Eso es sí o sí algo, un pilar.
Quinto, tenemos varios artículos de los cuales voy a mencionar los 4 principales. Tenemos artículo 72 de los derechos adquiridos. El artículo 73, todos los aspectos de formación profesional. El 74, el salario mínimo mensual. Y el 75 de la vigilancia. Prácticamente todo esto nos lleva a que las sanciones pueden incluir en multas, suspensiones y cancelaciones de la inscripción como el contador público. Prácticamente este capítulo establece sanciones y penas para quienes violen las disposiciones de la ley, como cuáles, como ejercer la profesión de contador público sin estar inscrito, usar el título del contador público sin autorización, incumplir las normas éticas y de auditoría. En conclusión,